Día de hoy tenemos el tema que es el siguiente. ¿Qué significa que Dios nos ame? ¿Qué puede significar? ¿Qué es lo que identificamos nosotros a través de la palabra del Señor? Los invito a que vamos a un versículo o un texto de la Biblia que yo creo que es muy conocido por más de alguno. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Esta es una reflexión cortita, es para que nos vamos a acostar, a dormir, a descansar por un poquito de la palabra del Señor en nuestro corazón y en nuestra mente para reflexionarla el día de mañana. Ya saben, los invito a que todos vayan a sus Biblias, busquen en algún momento Juan, capítulo 3, versículo 16, y puedan hacer esa reflexión más profunda en la intimidad con nuestro Padre Celestial. Vamos a dar lectura y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que muchas veces hemos escuchado esta frase. Yo desde que tengo uso de memoria, que entré en los hermosos caminos del Señor, que escuché, yo creo que fue incluso antes de estar en los caminos del Señor, hemos escuchado que de tal manera amó Dios al mundo en que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Yo creo que muchas veces la hemos escuchado, la hemos leído, a lo mejor la hemos visto en algún logotipo, en algún auto, así, de tal manera amó Dios al mundo. Yo creo que esa frase es muy, muy, muy conocida y esta reflexión la hemos hecho, pero creo que era importante que pudiéramos darle una vueltecita más el día de hoy. Y aquí es donde nosotros quiero llevarlos a que comprendemos realmente qué significado tiene de tal manera amó Dios al mundo. ¿Entendemos, comprendemos lo que significa este versículo que se encuentra en Juan capítulo 3 versículo 16? Quiero llevarlos a eso. A un cristiano yo creo que nosotros sentimos eso. En el mundo yo creo que si nosotros como hijos de Dios hemos sentido que Dios nos ama, ¿por qué yo creo que en el mundo aún viven cristianos infelices, tristes, amargados, sin sentido? Por no decir si alguno de ustedes puede estar sintiendo esa problemática. Si acabamos de leer que dice que Dios nos ama, ¿por qué deben existir todavía estos cristianos con tristeza en sus corazones, amargados, que están viviendo vidas infelices? Y realmente yo les pregunto, ¿creen en Dios? Sí. ¿Y Dios te ama? Sí. ¿Por qué estás viviendo así entonces? Así como muchos hijos e hijas viven una vida llena de rebeldía, de enojos en este mundo. ¿Y todo esto por qué les pasa a esos hijos? Esa amargura, ese enojo con los que ellos viven. Porque no comprenden que muchas de esas cosas que los padres, nosotros, yo soy padre, que en algún momento le prohibimos a nuestros hijos que hagan, muchas de esas cosas que no les permitimos que ellos puedan hacer, es porque nosotros los amamos a ellos. Y no permitimos que ellos hagan eso porque realmente no queremos nada nada malo para sus vidas. De esa manera, muchos cristianos vivimos a lo mejor sin comprender esa gran verdad del amor de Dios hacia nosotros. En su infinito amor, Dios puede hacernos pasar por un valle de sombra para que entendamos que le necesitamos. Ese amor que hizo que enviara a su hijo a morir en la cruz por nosotros, en ese infinito amor, es que Él nos corrige para que nosotros no caigamos en tentación, para que nuestros caminos no sean de perdición, más aún para que el gran galardón, el gran premio al final de la carrera, como lo dice Pablo, al ganar esa carrera, sea la vida eterna, no lo vano ni lo material. Esta tarde, aquí en Bienaventurados, quiero que reflexionemos en la palabra del Señor, lo que significa que Dios te esté amando, que Dios te ama. ¿Qué significa que Dios nos ame? Significa que somos amados por un amor insuperable. ¿A qué me refiero con ese amor insuperable? Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias.
¿Qué significa que Dios te ame? Primero quiero hacerles una pregunta antes de continuar con esta reflexión y habiendo leído Jeremías 31:3, en el cual significa que Dios nos ama con un amor insuperable. ¿Cómo te sientes cuando encuentras? A ver, no, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo te sentiste cuando ese hombre o esa mujer que te atraía tanto en tu juventud te dijo la primera vez que te amaba? Es la única forma de graficarlo en este para que lo entendamos un poquito. Yo creo que muchos nos sentimos, una emoción, nos sentimos tristeza cuando nos dijo: "Te amo". Yo creo que habían una enorme alegría habiendo tantas personas, que esa persona que tú a lo mejor que sentías que querías, que te dijo: "Te amo", habiendo tantas otras personas, te lo dijo a ti. Yo creo que nos sentimos súper alegres. Ahora imagínate cómo deberíamos sentirnos nosotros cuando Dios nos dice que a nosotros nos ama, a nosotros con amor eterno, a pesar de que nosotros no merezcamos, a pesar de que nosotros seamos pecadores, que tan débiles, que seamos tan imperfectos, tan inconstantes. ¿Cómo debemos sentirnos si el Señor nos dice que nos ama, que ha dado a su Hijo unigénito, que Él nos ama con amor eterno? ¿Cómo deberíamos sentirnos? ¿Cómo te sientes? ¿Y ves por qué? La pregunta de delante. ¿Y por qué existen cristianos, hijos de Dios, que están con pena, amargados? El amor de Dios es insuperable porque nos ama a pesar de cualquiera de nuestras infidelidades hacia Él. Nos ama a pesar de que otros nos hayan menospreciado. Nos ama aunque otros nos hayan negado. Él nos sigue amando. Isaías 43, versículo 4 nos dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. El amor de nuestro Dios es insuperable porque es un amor eterno. Nos ha amado desde el vientre de nuestra madre y nunca dejará de amarnos, dice el Señor. Quiero llevarlos al libro de Isaías capítulo 45, versículo 3 y 4, en el cual nos dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová. El Dios de Israel que te pongo por nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamaré por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. El amor de nuestro Dios es insuperable, porque todos podrían dejarnos el día que caigamos en un error, pero Él nunca nos dejará. ¿Qué nos dice el Salmo 27, versículo 10? Aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué significa ser amado por Dios? Es que somos amados con o sea, perdón, ¿qué significa ser amados por Dios? ¿Qué significa que Dios te ama? Significa ser amados con un amor incondicional. Hemos dicho que que Dios nos ame es que nosotros somos amados con un amor insuperable. De la misma forma que Dios nos ame significa que es un amor incondicional. Quiero llevarlos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Las personas amamos con condiciones. Por condición, ¿por qué me refiero a que amamos con condiciones? Porque condicionamos nuestra fidelidad, condicionamos nuestro amor a la economía, condicionamos nuestro amor a la apariencia, condicionamos nuestro amor a la obediencia. Te amo más porque esta persona es obediente. Te amo porque a mí económicamente me sirve. Te amo porque tú eres fiel a mí. Eso es un amor condicional y generalmente pasa entre nosotros. Pero el programa del día de hoy significa, ¿qué significa que Dios te ame? Que Él nos ama con un amor incondicional. El amor de nuestro Dios es un amor incondicional. ¿Por qué estoy diciendo esto?
El amor incondicional se llama amor ágape. Es el amor sin condiciones. Es el amor de Dios que decide, es porque Dios decide amarnos a nosotros, aunque nosotros no le amemos, aunque nosotros le seamos infiel. Un amor ágape es el amor de Dios. Él nos ama aun cuando nosotros nos burlamos de Él. Cuando nos burlamos de su iglesia, Él nos ama. Él nos ama a pesar de todas las veces que a lo mejor lo hemos rechazado, que lo hemos menospreciado. El amor de Dios no cambia aunque nosotros seamos infieles. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, 2, perdón, 2, capítulo 3. Si fuéramos infieles, Él permanecería fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El amor de Dios es incondicional. El amor de los hombres siempre va a ir condicionado a algo. El significado de que Dios te ame es que Dios te ama incondicionalmente. No hay una condición para que yo te ame. Te amo aunque me fueras infiel, dice su palabra. Si fuéramos infieles, Él permanecería fiel porque no puede negarse a sí mismo. El amor de Dios no cambia aunque nos llegáramos a olvidar de su existencia. No va a cambiar ese amor porque no es condicionado a que creas o no creas. Él nos ama. Isaías capítulo 49, versículo 15. Si olvidara la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. El amor de Dios es un amor incondicional, del cual nunca nadie nos podrá separar de eso, de ese amor. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 38, 39. Me encanta este versículo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué significa que Dios nos ame? Él nos ama incondicionalmente. Su amor es insuperable. En la muerte, el amor de Dios se manifiesta en nuestra salvación porque tenemos vida eterna. En la vida, Dios nos ama a pesar de que somos pecadores y débiles. Los ángeles, los principados y las potestades no pueden cambiar ni afectar el amor de nuestro Dios que Él tiene para nosotros. Lo presente ni lo porvenir. Nada de lo que pueda pasar en el mundo, nada de lo que pueda pasar puede hacer cambiar el amor de Dios hacia nosotros. Lo alto, a pesar de muchas veces el éxito puede hacer que nosotros cambiemos. Y en ese cambio olvidarnos de nuestra fidelidad a Dios. Pero te cuento algo, Él sigue amándote en lo profundo. No importa qué tan bajo puedas haber caído, no importa qué tan bajo puedas llegar en la vida a causa de tu pecado, de tus acciones, Dios sigue amándote igual. Ninguna cosa creada, es decir, no hay absolutamente nada en este mundo que pueda hacer cambiar el amor de Dios hacia nosotros. El programa del día de hoy es, ¿qué significa que Dios te ame? Y por último, significa ser amados con un amor misericordioso. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 4, 5, donde nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que Él con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justa con Cristo. Por gracia somos salvos. El amor de Dios es misericordioso, es paciente con nosotros. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa,
Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente con nosotros. Cada día nos da una nueva oportunidad para venir a Él, para ir a Él en arrepentimiento, por amor. Y en arrepentimiento, la ganancia para nuestras vidas es el perdón de nuestros pecados. Es bendición, es paz, gozo, milagro, promesas, nuevas oportunidades tenemos cada vez que vamos a Él en arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, dice su palabra, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Por eso es paciente su amor, para que todos podamos proceder al arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, lo vuelvo a decir, nosotros podamos crear nuevas oportunidades cada mañana con Él. Dios en su infinito amor usa todos los medios para traernos a Él. Tengamos nuestros oídos espirituales abiertos a la palabra. Oseas capítulo 11 versículo 4 dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui por ellos, como los que alzan el yugo sobre la cerviz, y puse delante de ellos comida. Las cuerdas o lazos de amor de nuestro Dios siempre están atrayéndonos hacia el perdón de Dios. Siempre esas cuerdas de amor, esos lazos que comenta en Oseas, nos están atrayendo siempre hacia Él. ¿Para qué? Para ser perdonados, para ser salvados, para poder ser bendecidos en esta tierra, en este mundo. Dios te ama. Aquí hemos dado muchas citas de su palabra en las cuales corroboramos de que Dios te ama. No lo olvidemos nunca, no lo olvides nunca, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue Bienaventurados Podcast.